arqueología, paleontología, algo verdaderamente admirable. Es una de sus mejores creaciones, una de sus mejores páginas, y cita a los autores que en Europa muy pocos conocían cuando él escribe esto, haciendo bueno lo que dice de él Clarín, Leopoldo Alas Clarín, algo que también veremos. Bueno, pues esto no está en esta edición, y a mí me parece, insisto, casi la columna vertebral de la historia de los heterodoxos españoles, o por donde se debería empezar. Por cierto, que la historia de los heterodoxos españoles tiene un precedente que me asombra que cite tan poca gente. Bueno, tan poca gente, no, nadie. La historia de los heterodoxos españoles tiene el precedente de Gli Eretici d'Italia, de Cesare Cantù, que se publicó entre 1865 y 1866. Es decir, la idea de defender la identidad católica de una nación, en este caso, en el caso de Cantù, Italia, y ya se había hecho. Es decir, es Cantù el primero que hace una obra semejante y también monumental. Y Eretici d'Italia, los herejes de Italia, es también una obra monumental. En lo que falla precisamente Cantù, tanto en su historia, vamos, especialmente en su historia universal, es en los comienzos, que precisamente por ese carácter crítico y por esa tendencia científica que Menéndez y Pelayo retoma de los grandes sabios renacentistas y de los filósofos escoceses del XVIII, en lo que falla Cantù es en los orígenes de la historia, que en muchas traducciones se tuvo que adaptar al darwinismo, a los conocimientos arqueológicos actuales, mientras que Cantù era más tradicionalista. En eso, en lo que falla Cantù, Menéndez y Pelayo sobresale, destaca y refulge verdaderamente. Por lo tanto, bueno, esto es una lectura cómoda, pero que sepan. Y claro, yo compré la segunda edición pensando que iban a estar estos suplementos, estos anexos, pero no están. Aquí se puede leer casi toda la historia de los heterodoxos españoles, menos una parte que a mí me importa casi más que el resto de la obra. Y esa parte está en la Fundación Larramendi. Ahí sí está. La Biblioteca de Autores Cristianos también publicó, y esto sí que es una obra, bueno, esto está bien si se encuentra por poco dinero, porque hace cómoda la lectura, indudablemente hace cómoda la lectura, y permite su estudio, no desde luego para subrayarla, poner notas y esas impertinencias y esas gamberradas que yo no entiendo cómo la gente se considera tan importante como para ponerle una nota a Menéndez y Pelayo. Precisamente lo que me gusta de esta edición es que está solo el texto para estudiar, para memorizar. En cambio, estas ediciones modernas tienen sin duda un espíritu más irreverente, más transgresor, irreverente y transgresor en los peores sentidos posibles, porque no es una irreverencia que parta de un mérito o de una duda al estilo de la filosofía escocesa, sino de la simple ignorancia. Y estos libros sí que se pueden subrayar y anotar con más facilidad que los de la Biblioteca de Autores Cristianos. Por eso yo prefiero los de la Biblioteca de Autores Cristianos. Bueno, esto, como digo, es una edición al fin y al cabo incompleta, cómoda de leer, pero esto sí que tiene algún interés más. La Antología General de Menéndez Pelayo, de la Biblioteca de Autores Cristianos, que no aparece como obra de Menéndez y Pelayo, sino como obra de Sánchez de Muñain. Vamos, por cierto, este volumen, por un lado, está mojado, pero por el otro está firmado por Sánchez de Muñain, así que una cosa por otra. Sánchez de Muñain tiene su entrada en filosofía.org, no la tiene curiosamente el padre Fray Guillermo Fraile, y era un señor que hizo una colección de
poesías y de textos escritos por presos rojos rehabilitados, y es un libro bastante infame porque es obligar a alguien a escribir contra su voluntad el elogio de quien lo ha llevado a un campo de concentración. No me simpatiza nada. No me simpatiza nada Sánchez de Muñain, José María Sánchez de Muñain. Pero bueno, el libro tiene su mérito y además tiene un prólogo de Monseñor Herrera Oria, el gran publicista, el gran periodista. Y es un libro que es una colección que merece, vamos, incluso en una, por cierto, que aquí está la tarjeta del señor Sánchez de Muñain y Gil, consejero delegado de redacción de la editorial Católica. Es un alto cargo dentro de la Biblioteca de Autores Cristianos y de la editorial Católica en general. No entiendo su letra, así que no sé a quién está dedicado. Bueno, seguro a Segismundo Patrón, diría yo, Segismundo Farzón, bueno, en la Navidad de 1957. Bueno, seguro que alguien puede leerlo mejor que yo. Bueno, pues esto sí que merece tenerlo, porque es una especie de mapa, de guía general de esa obra vastísima. Es como el diccionario Pla de literatura. Es algo muy parecido, porque va tomando temas y va escogiendo lo que Menéndez y Pelayo ha dicho sobre, por ejemplo, gnosticismo y maniqueísmo, Giordano Bruno. ¿Qué dice de Giordano Bruno? Bueno, claro, no dice todo lo interesante que podría decir sobre Giordano Bruno, porque a Giordano Bruno lo trae a propósito del panteísmo de Schelling. Más alcance, más profundidad y vigor de fantasía demuestran las obras de Giordano Bruno, ingenio vivo y poético, enamorado del principio de la unidad y consustancialidad de los seres, antiguo sueño de la escuela de Elea. Habla de Maquiavelo, a mí me interesa muy especialmente el apartado sobre Heine, la selección sobre Heine, porque en él se arrepiente de lo que ha dicho sobre Heine y que ahora se ha convertido en el mayor propagandista de todo eso a propósito de si la poesía debía ser popular, oculta, y se arrepiente muchísimo de lo que dijo contra Heine, pero resulta que no lo ha llegado a escribir nunca, se arrepiente de haberlo dicho. Menéndez y Pelayo es un autor tan escrupuloso, tan atento, que muy difícilmente se encontrarán muchísimos juicios temerarios, muchísima exaltación, muchísima pasión, pero muy difícilmente se encontrará un error, se encontrará algo inmeditado, y naturalmente, si los comete, él es el primero que desea corregirlos. En cuanto a lo de Heine, no era un error filológico, no era un error histórico, era una apreciación crítica que él, entiendo que con buen criterio, encuentra desacertada y luego la corrige. La obra de Menéndez y Pelayo, desde luego, es admirable, es una arquitectura de acero que parece que no tenga ninguna fisura, y cuando las tiene él mismo es el primero que quiere arreglarlas y afirmarlas. Bueno, dentro de que tenemos toda la obra de Menéndez y Pelayo en la Fundación Ignacio Larramendi, esto sí que, aunque no se encuentre como una ganga, esto sí que tiene utilidad y sí que es interesante, aunque por supuesto alguien dirá, la búsqueda digital, si yo quiero saber lo que dijo Menéndez y Pelayo sobre Heine, la búsqueda digital me lo permite, simplemente tengo que meter Heine en la biblioteca virtual, en el Menéndez Pelayo virtual de la Fundación Larramendi, y además también está en el CORDE, también está en el Corpus Diacrónico del Español de la Real Academia Española, y ya está, me va a decir todas las veces que Menéndez y Pelayo se preocupa de Heine, de lo heineano, etc. Bueno, cierto, sí, pero ante una obra tan vasta como Menéndez y Pelayo, una antología que se puede leer de cabo a rabo puede suponer una panorámica bastante útil de su creación. Bueno, hasta aquí la obra de Menéndez y Pelayo en formato cartáceo, en papel, porque, ya lo digo, por más melancólicos que nos queramos poner, al final la edición definitiva es la de la Fundación Larramendi. Bueno,
por supuesto, la edición nacional y menos todavía esa edición que tiene una falange en rojo en la portada. Eso no merece la pena tenerse en cuenta. Estuvo bien en su época, pero no tiene, en fin, eso ni filológica, ni crítica, ni editorialmente, ni materialmente tiene apenas valor. Esos libros tienen portada de papel, se deshacen y están hechos para que el comprador haga su propia encuadernación. Lo que me recuerda, a propósito de ediciones hermosas de Menéndez y Pelayo, eso me recuerda que en archive.org sí que hay alguna edición original, previa a la colección, está tan rudimentaria, tan de posguerra, con tan pocos medios, de los años 40. Hay alguna edición de 1911, hay alguna edición de los libros originales de Menéndez y Pelayo, que se ve que están en tapa dura, no sé si encuadernados por las universidades de las que se reproducen, pero en todo caso resultan muchísimo más lujosas, algunas están ilustradas, tienen hermosas tipografías. En archive.org podemos encontrar algunas ediciones de Menéndez y Pelayo que merecen la pena como objeto material, como libro que puede suscitar más o menos la atención de un bibliófilo o de un lector curioso y atento. Bueno, hasta aquí Marcelino Menéndez y Pelayo en papel. A Marcelino Menéndez y Pelayo hay que leerlo en la versión digital porque ahí es donde está completo, y no solo lo que en la edición nacional se llama sus obras completas, sino también el epistolario y una bibliografía, no cabe ninguna duda. Marcelino Menéndez y Pelayo, digital. Es la referencia, es el santo y seña. Bueno, pues una vez presentada la obra, haré lo que iba a decir, que era mi intención, que era presentar en primer lugar al reaccionario para distinguirlo del sabio, para que el sabio destaque mucho más después de haber mostrado al reaccionario. Digo que es un reaccionario en el peor de los sentidos posibles, porque es un reaccionario en el sentido de que se rebota contra lo que hay, se exalta contra un montón de estupideces que tuvo que aguantar, eso nadie lo niega, y bueno, incurre en una medida mínima, en una medida desde luego mucho menor de lo que podría haber sostenido cualquier otro exaltado, cualquier persona con una preparación intelectual y espiritual y moral menor. Pero el caso es que como su fuerza, como su vigor intelectual es tan intenso, su reacción también lo es, y llega a ser hasta cómica. Ahora lo veremos. Es una reacción, es un reaccionario porque reacciona ante la estupidez ambiente. Y esa estupidez ambiente es mucha y es muy fuerte, y en cierta medida podemos decir que demasiado moderado fue Marcelino Menéndez y Pelayo, demasiado moderado. Pensaba tomarlo de la nota que tiene filosofía.org, la ficha biobibliográfica que tiene de Nicolás Salmerón, pero resulta que está también recogido en la ficha de Menéndez y Pelayo, así que no tengo que salir de aquí, lo recojo. Es una carta a su amigo Antonio. Curiosamente la nota pone Rubio, pero entiendo que es Rubió, porque es de esa misma familia de Rubió y Ors, de la que también viene Eugenio d'Ors, que se pone ese D antes de Ors. Bueno, pone Antonio Rubio, pero el apellido original es Rubió. No sé si es una errata o que, y eso pasa muchas veces en filosofía.org, toman la grafía de los libros tal cual los encuentran, lo cual les hace decir Eugenio Imaz, cuando ya se vio en la presentación de este autor que es Imaz. Bueno, pues Antonio, yo diré Rubió, el 30 de mayo de 1874, le cuenta este texto importantísimo. El otro texto que han tomado en la ficha bibliográfica es la primera publicación de Marcelino Menéndez y Pelayo, que es cuando tiene 11 años.
Si es un niño de 11 años, responde a un acertijo que ha publicado el periódico La Abeja Montañesa. Santander, 23 junio 1868. Señor director de La Abeja Montañesa. Aquí se ve un niño tremendamente relamido, tremendamente ceremonioso, lo que es un niño prodigio sin duda alguna, pero excesivamente ceremonioso, y eso se verá al final de manera casi ridícula. Señor director de La Abeja Montañesa, muy señor mío, ha llamado mi atención el problema histórico que insertan ustedes en el número 143 de su apreciable periódico, y después de haber pensado un poco sobre ello, me parece que el hecho más notable ocurrido en España en la segunda hora, de la segunda mitad, del segundo día, del segundo mes, del segundo año, de la segunda mitad, del segundo siglo del establecimiento de la dinastía de doña Isabel II de Borbón, o sea, el 2 de febrero de 1852 a las 2 de la tarde, es la tentativa de regicidio del cura Merino contra la persona de nuestra actual soberana. Suplico a usted dispense la libertad que se toma su afectísimo... Y aquí viene ese exceso ceremonial que yo ni siquiera sé leer, porque es S, S, Q, B, S, M, M, M y P. Es decir, su servidor que besa su mano. Ah, bueno, claro, M, M y P, Marcelino Menéndez y Pelayo. Ya dudaba, claro, ya estaba pensando que en su exceso de ceremoniosidad estaba besando otras cosas. Porque pie podría ser el pie, pero que esté besando también, aparte de la mano, M y M, ya me hacía hasta preocuparme. Pero no, es Marcelino Menéndez y Pelayo. Marcelino Menéndez y Pelayo, como se ha visto en el caso de su apreciación sobre Heine, no publica algo si no está muy seguro, pero es que, claro, es un erudito que se puede permitir publicar cosas a edad tan temprana como 11 años. Pero en general, en su vida no es como quieren las universidades y los sistemas educativos y científicos que hagamos ahora, que publiquemos continuamente, publiquemos a todas horas, sino que solo publica cuando está seguro de que lo que tiene que decir es verdad, es útil, etcétera, etcétera. Solo que se puede permitir, cuando se trata simplemente de desvelar un dato, se puede permitir tener una publicación a los 11 años. Bueno, pues en esta carta, que este es el primer texto publicado, esta carta está muy bien elegida, desde luego, está muy bien elegida, es muy importante porque nos demuestra contra qué reacciona Marcelino Menéndez y Pelayo. Marcelino Menéndez y Pelayo es un reaccionario. ¿Contra qué reacciona? Hoy, mi queridísimo Antonio, estoy lleno de temores y sobresaltos. Figúrate que el señor don Nicolás Salmerón y Alonso, expresidente del Poder Ejecutivo de la exrepública española y catedrático de metafísica en esta universidad, entra el día pasado en su cátedra y después de limpiarse el sudor, meter la cabeza entre las manos y dar un fuerte resoplido, pronuncia las siguientes palabras que textualmente transcribo sin comentarios ni aclaraciones. Y dada la memoria de Marcelino Menéndez y Pelayo, no tengo la menor duda de que este discurso, que tan honda impresión debió necesariamente causarle, es palabra por palabra lo que salió de la boca de Salmerón. Por cierto, precisa con esa acribia habitual que fue presidente del Poder Ejecutivo. Es un error muy común entre los historiadores, los eruditos, los profesionales de la historia, llamar a los presidentes del Poder Ejecutivo de la Primera República presidentes de la República, que no lo fueron, constitucionalmente no lo fueron, precisamente porque no había ordenamiento supremo por el que pudieran serlo, y no eran presidentes de la República, eran presidentes del Poder Ejecutivo de la República. Y esto es un error en el que caen muchísimos historiadores, y de los pocos escritores sobre la Primera República que es fiel a la terminología adecuada y precisa, casi el único es
Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós es más fiable que la mayoría de los historiadores. Por eso sigo insistiendo en que no entiendo por qué no se lee a Benito Pérez Galdós en los cursos de historia de secundaria basados por entero en el siglo XIX, en lugar de esos libros de texto horribles que efectivamente hablan de los presidentes de la Primera República. Bueno, pues yo, el ser que soy, el ser racional finito, tengo con ustedes relaciones interiores y relaciones exteriores. Bajo el aspecto de las interiores relaciones, nos unimos bajo la superior unidad de la ciencia. Yo soy maestro y ustedes son discípulos. Si pasamos a las relaciones exteriores, la sociedad exige de ustedes una prueba. Yo he de ser examinador, ustedes examinandos. Tengo que hacerles a ustedes dos advertencias. Oficial la una, la otra oficiosa. Comencemos por la segunda. Como amigo, debo advertirles a ustedes que es inútil que se presenten a examen, porque estoy determinado a no aprobar a nadie que haya cursado conmigo menos de 2 años. No basta un curso, ni tampoco 20, para aprender la metafísica. Todavía no han llegado ustedes a tocar los umbrales del templo de la ciencia. Sin embargo, por si hay alguno que ose presentarse a examen, debo advertirle oficialmente que el examen consistirá en lo siguiente. Primero, desarrollo del interior contenido de una capital cuestión en la metafísica dada y puesta, cuestión que ustedes podrán elegir libremente. Segundo, preguntas sobre la lógica subjetiva. Tercero, exposición del concepto, plan, método y relaciones de una particular ciencia filosófica, dentro y debajo de la total unidad de la una y toda ciencia. ¿Cómo nos quedaríamos, dice Menéndez y Pelayo, todos al oír semejantes anuncios? Puedes figurártelo, considerando que Salmerón no nos ha enseñado una palabra de metafísica, ni de lógica subjetiva, ni mucho menos de ninguna particular ciencia, como él dice. Pues en todo el año no ha hecho otra cosa que exponernos la recóndita verdad de que la metafísica es algo, y algo que a la ciencia toca y pertenece, añadiendo otras cosas tan admirables y nuevas como esta, sobre el conocer, el pensar, el conocimiento, que, palabras textuales, y no dudo que lo son, es un todo esencial y substantiva composición de dos todos en uno, quedando ambos en su propia sustantividad, o más claro, el medio en que lo subjetivo y lo objetivo comulgan. La razón de la sinrazón, que no tengo la menor duda de que estos son las palabras de Salmerón. No tengo ninguna razón para dudarlo. Salmerón es un prócer, es un gran abogado, pero como profesor está evidentemente prevaricando. Esto es un insulto a la cátedra, esto es un insulto a la docencia, esto es prevaricar. Podríamos decir de él, podríamos parafrasear lo que dice Walter Matthau en La galleta de la fortuna, que aquí se tradujo como En bandeja de plata, de Billy Wilder, o Billy Wilder, Billy Wilder. Están manteniendo una mentira, la pareja de Jack Lemmon y Walter Matthau están manteniendo una mentira, y en un momento aparece en televisión, creo que es la versión de Griffith, una antigua película sobre Abraham Lincoln, sobre Abraham Lincoln, su famosa sentencia: se puede engañar a una persona durante un tiempo, se puede engañar durante un tiempo a todas las personas, a todo el mundo, pero no se puede engañar, se puede engañar a una persona todo el tiempo. Se puede engañar durante algún tiempo a todo el mundo, pero no se puede engañar durante todo el tiempo a todo el mundo. Y entonces entra el abogado Walter Matthau y ve a Lincoln y dice: sí, Abraham Lincoln.
Gran presidente, mal abogado. Bueno, pues de Salmerón no se puede decir que fuera un gran presidente, en absoluto. Fue un gran abogado, eso indiscutiblemente, pero fue peor docente que presidente. Muchos lo alaban, lo hace Clemenceau, muchos lo alaban porque dimitió por negarse a firmar sentencias de muerte contra los separatistas, que han sido siempre un problema en España, cosa a lo que no se negó y merece todo mi elogio, porque era lo que convenía hacer, aunque yo esté en contra de la pena de muerte, al igual que, por supuesto, Castelar estaba en contra de la esclavitud y en contra de toda ofensa al ser humano, pero políticamente lo procedente era la postura de Castelar. Castelar fue un gran repúblico que hizo lo que tenía que hacer. En el gesto de Salmerón no veo más que hipocresía. Si no quería participar de un régimen en el que estaba prevista la pena de muerte, no tendría que haber participado desde el principio, o tendría que haberse tomado como primerísima preocupación el abolir la pena de muerte. Pero el participar del juego y echarse atrás cuando le toca ser consecuente no es más que hipocresía. Ciertamente un poco menos hipócrita, solo un poco menos hipócrita que el rey Balduino, que abdicó temporalmente para no firmar la ley del aborto, pero luego volvió. Es decir, el aborto es algo que le parece le parece motivo suficiente como para dejar el trono, porque no quiere ser monarca, no quiere ser soberano de una nación, aunque en realidad es el rey de los ciudadanos, es el rey de los belgas, no es el rey de Bélgica, es el rey de los belgas. Él no quiere ser rey de unos genocidas, rey de unos señores que han aprobado una ley genocida. Muy bien, pero vuelve. Es decir, no le importa reinar sobre genocidas, le importa solo poner su nombre en la ley. Eso es una hipocresía bestial. Es como decir no quiero tu sucio dinero y quedárselo. Eso es lo que hizo el rey Balduino. Es el arquetipo de la hipocresía. En Salmerón no vemos tanta hipocresía, pero vemos algo parecido, porque él participaba de un sistema en el que estaba la pena de muerte. Y solo cuando tiene que aplicarla él y tiene que poner su nombre, está en contra. Pero ha participado y ha presidido el juego político. Como presidente, desde luego, no merece el respeto que tanto se le tiene, pero desde luego como docente a la vista está lo que está contando Marcelino Menéndez y Pelayo, y como digo, mucho se contuvo en sus expansiones ante esta catarata de estupidez y encima en defensa de un sistema filosófico que es como si yo salgo a la calle y al primero que me encuentre, yo bajo, cojo el ascensor, bajo y me pongo a andar por Andújar. Son las 5 de la tarde, son las 5:22 de la tarde y estamos en el mes de agosto, en Andújar. Son las 5:22 de agosto y estamos en el mes de agosto. Yo salgo a esta hora y al primero que me encuentre, que a esta hora y con este calor y en esta estación no va a estar muy bien de la cabeza, al primero que me encuentre lo hago no solo catedrático de filosofía, no solo catedrático de metafísica, sino que lo hago ministro de universidades y lo pongo a presidir la Real Academia Española y la Real Academia de Jurisprudencia y de Legislación, todas las academias, y lo hago representante de España en la UNESCO, le doy todos los cargos culturales de España, todos, y los internacionales también. Eso fue el krausismo. Coger lo primero que pillaron en Alemania y traerlo aquí y extenderlo sobre la Universidad Española con el beneplácito y la aceptación
de las que supuestamente son nuestras grandes figuras intelectuales, como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez. A todos esos les pareció muy bien que un disparate, que un despropósito como el krausismo se llevara a la cima, a la cumbre de la cultura española, como en tiempos de Godoy se llevó también a una especie de pirámide, de cúspide de pirámide masónica, las enseñanzas de Pestalozzi. Un despropósito total y absoluto, y además un desprecio a los grandes pensadores de